Buenas tardes, mis hermanos. Bueno, abramos nuestras Biblias. Romanos capítulo 8. El tema en el que nos estaba introduciendo también Giovanni y del que vamos a estar hablando el día de hoy. Espero que pueda ser de ánimo para nosotros. Somos hijos de Dios, hemos sido llamados por Él. Él nos ha puesto en su familia. Y Romanos es una carta dirigida a creyentes, de tal manera que nosotros deberíamos estudiarla, tenerla muy en cuenta. Parte de lo que Pablo está diciendo en Romanos desde el capítulo 1 es, hermanos, nosotros somos injustos, nosotros somos malos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y luego dice, pero justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La única forma de llegar a Cristo y de ser justificados, de ser declarados justos, es por medio de la obra de Cristo. Sin embargo, Pablo en el capítulo 7 estaba hablando de una batalla que tenía en su vida. Él quería hacer lo que era bueno, pero al final como que no podía. Y él dice, hay dos leyes que tengo. Uno es la ley de mi mente. ¿Y la ley de mi mente qué dice? Bueno, deberías hacer lo bueno, deberías hacer lo correcto delante de Dios. Mi mente quiere hacer lo correcto. Pero luego hay una ley que se opone y es la ley de la carne. Y entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si ahí terminara Romanos, en el capítulo 7, tendríamos que decir lo mismo. Miserable de nosotros, aún siendo creyentes, miserable de nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos agradar a Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí también, a mí sí, me ha pasado mucho. Y es querer agradar a Dios a mi forma. Y creo que Pablo estaba diciendo eso. Yo estaba tratando de agradar a Dios a la forma mía, como yo quería. Y entonces Romanos 8.1, acompáñeme ahí por favor. Romanos 8.1 dice, dando ese contraste de que antes como que, bueno, con la ley de mi mente no puedo agradar a Dios, y entonces ¿ahora qué hago? Pero el versículo 1 y el versículo 2 nos dan dos herramientas. La primera dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La primera es que si estás en Cristo Jesús, ya no hay condenación para ti. Y creo que parte de lo que tenemos de problema como creyentes es que no sabemos, no entendemos cuál es nuestra posición en Cristo, que en verdad esto es real para nosotros. Si estás en Cristo Jesús, entonces ya no hay condenación. Y esto de estar en Cristo Jesús significa que ahora Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Cristo ahora mora en nosotros. Ahora estamos en Cristo. La justicia impartida a nosotros es la justicia impartida a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Ahora estamos en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo. Y la segunda es, mira el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si estás en Cristo Jesús, ahora tienes otra ley, ya no la de tu mente, ya no la de tu carne, sino la ley del Espíritu. Tratar de agradar a Dios a nuestra forma no es. Si fuimos salvos por fe, ¿cómo deberíamos mantener nuestra vida? Por fe. Las obras no nos salvaron. Las obras tampoco nos van a ayudar a vivir una vida santa delante de Dios. Colosenses 2:20 nos dice que hay normas que nos ponemos. No hagas esto, no hagas lo otro. Tales cosas, dice, a la verdad tienen carácter piadoso, pero no tienen eficacia contra los apetitos de la carne. Pablo nos dice cómo tener la victoria. ¿Cómo lograr la victoria? A través del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Versículo 5.
Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Dónde pones tu mente, tu vida, tus esfuerzos? ¿De qué te alimentas? Y luego más adelante dice, versículo 13, la parte B, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Cómo debemos hacer morir las obras de la carne? ¿Por nuestras obras? ¿Por nuestras fuerzas? No. Debe ser por el Espíritu. Tu mente, ¿dónde está puesta tus esfuerzos? Si en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu, ¿de qué te alimentas? Y de eso va a determinar mucho de lo que nosotros vivimos. Hermanos, no podemos vivir más en la carne. La carne no puede hacer lo bueno, la carne no puede ser regenerada, la carne tiene que ser crucificada, tiene que ser llevada a la cruz de Cristo. Y seguimos, versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. ¡Qué hermoso! Ahora somos hijos de Dios, clamamos Abba Padre, tenemos un Padre celestial, no estamos solos. Y ahora no estamos en esclavitud, es decir, Dios ya no nos esclaviza como la ley. La ley te decía, tienes que hacerlo, sí, Pero Cristo no nos esclaviza, nosotros somos sus hijos. ¿Cómo nosotros obedecemos a nuestros padres? Por amor. Ya la obediencia no es porque me lo obligue, sino porque yo amo a aquel que dio su vida por mí. Y eso debe ser una realidad. Somos sus hijos, y dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Somos hijos y somos herederos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Lo que hereda Cristo, lo heredo yo. Esto es maravilloso. Dios no simplemente equilibró la balanza, no simplemente dejó las cuentas en cero. Dijo, listo, yo pagué, listo, nos vemos, aquí no hay más deuda. No, nos adoptó en su familia, nos puso como hijos suyos y ahora heredamos lo que Cristo hereda. Estamos en Cristo y Él dice que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Esto es maravilloso para nosotros. La justificación no es un saldo de cuentas, sino es algo más. Él nos pone en la posición de hijos y nuestra obediencia ya no debe ser como esclavos. Sí, somos esclavos de Cristo, por supuesto, muchas veces lo decimos, pero más que esclavos somos hijos de Dios y como hijos honramos a nuestro Padre, le obedecemos, lo queremos agradar en todo. Compartimos su herencia, pero luego dice, sí sufrimos con Cristo, o siendo que sufrimos con Cristo. Si compartimos su gloria, también tenemos que compartir sus padecimientos. Y entonces, vamos ahora sí al pasaje que vamos a estudiar hoy. Y el versículo 28 comienza diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Los que aman a Dios, todo ayuda para bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Nosotros los creyentes. Ahora, tú dirás, pero es que mi amor es muchas veces condicional. Sin embargo, 1 Juan nos dice que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por naturaleza, al impartir Dios su naturaleza en nosotros, ahora en nosotros podemos amar como Cristo amó. ¿Sí? Tenemos la capacidad, podemos llegar a ese alcance. Que no lo practiquemos es otra cosa.
Pero en este sentido, Él está diciendo, hermanos, nosotros que amamos a Dios, todas las cosas cooperan, todas las cosas ayudan para bien. Estamos en este cuerpo que aún falta ser regenerado. Pablo está pensando en el hoy, pero también en el futuro. Un día vamos a ser regenerados, ya no habrá pecado, ya no habrá muerte. Pero en el presente tenemos una ayuda. ¿Cuál? La del Espíritu Santo. Estamos en este momento. Y aún así, todo lo que tengamos va a ser para bien. Pecas y a Dios no le agrada. Pero aún así, es como que Dios dice, bueno, veamos cómo yo utilizo esto malo para que esto coopere para bien, para los que le aman. Las dificultades, cualquier cosa que nosotros estemos padeciendo, no está diciendo les va a ir bien en todo. No, lo que les está diciendo es va a cooperar, les va a funcionar. Dice a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 29. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La idea es ser hechos conforme a la imagen de Cristo. En este proceso, Dios va a usar cualquier cosa que esté sucediendo en nuestra vida, lo va a orquestar para que nosotros cada día crezcamos. Si pecamos, aún Dios va a utilizar eso para que nosotros vayamos creciendo cada día más y más a la imagen de Cristo. ¿Estamos en quién? En Cristo. Y entonces, como estamos en Cristo, nosotros tenemos que llegar a esa imagen. Y la vamos a llegar cuando estemos en el cielo. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿Ya no vive quién? Ya no vivo yo. Un día vamos a estar en el cielo y de Carlos no se van a acordar. ¿De quién van a ver? A Cristo. Va a estar Cristo. Primera de Pedro 1:7 nos dice que a pesar de que un día vamos a ser como Cristo, en este tiempo Dios va a utilizar la prueba. Dice, para que la prueba de su fe, de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, aunque perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Vamos a tener que ser pulidos. Y Dios sí que es experto en hacer eso, en pulir corazones, en purificarnos, en quitar esas manchas. Versículo 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Los que de antemano conoció. Dios conocía desde antes de la fundación del mundo a nosotros. Nos conocía y ya nos tenía en su mano. Para nosotros es difícil de entenderlo, pero Dios es un Dios que no está bajo tiempo y espacio. Él te conocía desde antes. Y Él dijo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con este que salvé? ¿Sí? Que creyó en mí por fe. ¿Qué voy a hacer con esa persona? Y dice, los que de antemano conoció también los predestinó, les prefijó o les dio un destino desde antes de la fundación del mundo. Él les dio un destino, un final, y es conformarnos a la imagen de su Hijo. Dios ya nos dio un destino, el fin y el propósito del creyente, ser conformado a la imagen de Cristo. Esto significa que nuestros anhelos sean los de Cristo, que mi respuesta a las dificultades sean las de Cristo, que mis pensamientos sean los de Cristo, que mi voluntad sea como la de Cristo. Y vamos en ese proceso, en este mundo. Una vida llena de Cristo. Pero para eso necesitamos conocer a quién. A Cristo, la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos pasando en nuestra comunión con el Señor? Más que leer es cuánto yo realmente estoy en comunión, obedeciéndole, conociéndolo en su palabra. Diciendo, bueno, acá hay cosas que Carlos no debería tener. Debería yo conformarme cada día más a la imagen de Cristo. Santiago escribe, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas,
sabiendo que su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. La idea de ser completos, de ser a la imagen de Cristo. ¿Y por medio de qué? De las pruebas. Nuevamente volvemos a las pruebas. Las pruebas nos van a ayudar a ir moldeando ese carácter. Nuestro propósito no se limita a predicar a Cristo. Nuestro propósito va más allá. Es darlo a conocer a través de la vida, a través de cómo nosotros vamos en nuestra sociedad, cómo estoy en el estudio, en el trabajo. No simplemente es de hablar y hablar y hablar. Se trata de vivir a Cristo. Un día estaremos en la presencia de Dios y esto de ser conformados a la imagen de Dios, Juan lo tenía muy claro y él dice, amados hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estaremos en su presencia. Vamos a pasar allá y es como si tú tuvieras un pasaporte y en el pasaporte tú abres y dices, oye, pero el que está en la imagen, ese no soy yo, ese es Cristo. Y tú vas con miedo. Bueno, ya estoy en la fila, ya no puedo hacer nada. Voy adelante. Revisan tu pasaporte y dice, muy bien, adelante. Es Cristo en nosotros, hermanos, la esperanza de gloria. Ahora somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Un día vamos a estar en su presencia. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Sigue diciendo, Dios llama a todo el mundo al arrepentimiento. Eso es claro en 1 Timoteo 2:4. Él quiere que todos conozcan del Señor. Es decir, nosotros no sabemos quién va a realmente conocer al Señor. El único que lo sabe es Él. Entonces tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que llevar el Evangelio. Sin embargo, aquí lo que está hablando es un llamado especial. Es un llamado para creyentes. El contexto es de creyentes, de tal manera que este llamado es para aquellos que iban a responder a ese llamado de Dios positivamente para salvación. A los que antes conoció, les dio un destino y los llama. Desde antes de la fundación del mundo, Él lo hace. Y a los que llamó, a estos también justificó. Los declaró justos, les impartió la justicia de Cristo. Ya somos pecadores justificados. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no hemos sido redimidos completamente, sino hasta que lleguemos allá a su presencia. Pero mientras tanto, ya hemos sido justificados. El Padre nos declara justos. Y esta es la imagen, Romanos es la imagen de un abogado. Y ahí está Dios el Padre como un juez, ¿sí? Como un juez que imparte su justicia. Él es justo, totalmente justo. Y Él dice, bueno, está este hombre, y este hombre debería ser condenado por sus pecados. Satanás está acusando, mira, tiene esto, esto y esto. Todos los pecados que tenemos en nuestra vida cargados. Pero luego viene el juez. Y ese es, el abogado, gracias. El abogado, y ese es Cristo. Y Él dice, venga, es que yo pagué la condena. La paga del pecado es muerte. Yo morí en la cruz por esa persona. Yo tomé el lugar de esa persona. De tal manera que esa persona debe ser justificada. Y el Padre dice, muy bien, tú has sido justificado, has sido declarado justo. Y ahora ya no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Un día vamos a entrar en su presencia, y nos va a ver no como nosotros, como pecadores, sino como Cristo, el cual se dio a sí mismo, no pecó, no hizo engaño. Pero si eso te pareció poco, mira lo que sigue diciendo. No solo nos conoció, no solo nos predestinó,
sino también nos llamó y nos justificó y ahora nos glorificó. A los que justificó, esos también glorificaron. Dios nos dio todo, hermanos. Esto de glorificar es el estado final del creyente. Y Él dice, desde antes de la fundación del mundo, eso ya es un hecho. Eso ya es un hecho. Dios ya te puso en la posición de hijo. Ya eres glorificado en Cristo. Tú ya lo tienes. Todo en Cristo lo tenemos. Y para mí esto es increíble porque yo era un pecador. Iba al infierno, era enemigo de Dios. Sin embargo, Dios envió a su Hijo. Murió por mí. Dio su vida por nosotros. Y ahora soy justificado. Y ahora soy glorificado. O sea, Dios lo hizo. Y lo hizo por amor. Lo hizo por amor a nosotros. Eso es gracia. Colosenses 2:10. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Cristo ya estamos completos. La realidad nuestra aquí abajo no es aquí abajo, sino en el cielo donde esperamos al Creador, a Cristo Jesús. Versículos 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos? Si Él nos conoció, si Él nos predestinó, si Él nos justificó, si Él nos llamó, si Él nos glorificó, pues ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Si Dios es por nosotros, si Él ya lo dio todo, hermanos, ¿quién contra nosotros? Nadie puede ir en nuestra contra y ser victorioso. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la victoria. Esto es incomprensible y así lo dice Pablo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es incomprensible para nosotros. Y entonces aquí es cuando todo ayuda para bien. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios ya nos dio la victoria por medio de Cristo contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás. Ya tenemos la victoria. Dios nunca va a querer de nosotros el mal. Dios siempre quiere que todo lo que pase en nuestra vida ayude para bien, para los que le aman. A la vez, esta realidad nos muestra una responsabilidad. Si Dios lo entregó todo por nosotros, entonces, ¿por qué no darle nuestra vida? ¿Por qué no negarnos a nosotros mismos y dejar que seamos usados por Él? Si Él es nuestro dueño, si nosotros no lo merecíamos, ¿por qué no hacerlo por quien sí lo merece? Por quien sí dio todo por nosotros. Es imprescindible recordar que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos un dueño, tenemos un Padre, y Él quiere que nosotros le obedezcamos en esta vida. No somos esclavos de Cristo, por supuesto, pero más que esclavos, somos hijos de Dios. Él nos adoptó en su familia. Y dice el versículo 32, Él no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Él entregó aún lo más preciado que tenía, a su propio Hijo. Hermanos, no necesitamos más en esta vida ni en la venidera más que a Cristo. Y eso lo comprendió Pablo. Él lo comprendió y él tenía un aguijón en la carne. Y él decía, le he pedido 3 veces a Dios que me lo quite, pero Él no lo ha hecho. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Él entendió que en medio de su debilidad, lo único que necesitaba no era ser sanado, era la gracia de Dios. La gracia de Dios para sostenerse. Tú no necesitas nada más que la gracia de Dios. En Cristo estamos completos. Pero, ¿estamos conformes con eso? Porque muchas veces lo que hacemos es buscar cómo satisfacernos, cómo vivir en nuestra vida agradándonos, agradando a nuestra carne. Y eso demuestra cuán insatisfecho estoy con lo que Cristo ha hecho. Él no negó ni a su propio Hijo. Él lo hizo por voluntad humana. Perdón, por voluntad divina. No fue de voluntad humana, sino de Dios. Fue de voluntad divina. Es más, Cristo dice que Él se humilló, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros. Y sufrió la muerte y muerte de cruz. El Padre lo entregó y Cristo se entregó a sí mismo. Lo hizo por amor. En Él estamos completos. Entonces, ¿por qué seguimos buscando aceptación en el mundo? ¿Por qué queremos los placeres de este mundo? ¿Por qué queremos vivir a nuestra manera? ¿Por qué seguimos buscando agradar al mundo en vez de querer agradar y amar al Señor? Y el versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Hermanos, nosotros somos los escogidos de Dios, somos los creyentes, los hijos de Dios, le pertenecemos, somos de su familia. Y Él ya nos justificó. Entonces, ¿quién nos condenará? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no somos condenados, ya tenemos la victoria en Cristo. Y entonces, ¿quién nos condenará? Si en Cristo ya hemos sido justificados, si ya se nos ha dicho, tú eres justo, Satanás no puede venir y acusarnos y decir, este hombre debería ir al infierno. ¿Por qué? Porque ya tenemos un abogado para con el Padre. Pero es una realidad. Satanás está constantemente acusándonos delante del Padre, como contra Job. Si conocemos su historia, vemos que no se trataba de Job, era la justicia de Dios sobre Job. Y Satanás le estaba diciendo. Y tal vez para nosotros, muchas veces Satanás estará diciendo, mira a Carlos, otra vez fallando. Míralo, ahí está. Y también lo pone en nuestra mente. Pero, ¿hay alguna condenación para los que están en Cristo Jesús? No. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Juan en Apocalipsis 12:10 nos dice el final de esto. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este versículo, hermanos, nos da la garantía de que el acusador va a ser destruido. Y nosotros estaremos en su presencia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Y versículo 34, ¿quién va a condenar? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que también resucitó. Y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo en 1 Corintios 15 explica sobre la resurrección, porque ahí nos dice, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra del Padre. Y Pablo está diciendo en 1 Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración. Pero Cristo sí resucitó, las primicias.
y porque Cristo resucitó. Él ahora está sentado a la diestra del Padre y Él ahora intercede por nosotros. Y por esa esperanza es que sabemos que en el futuro vamos a estar en su presencia. Y aquí está la seguridad. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué más necesitamos? Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó y ahora está intercediendo por nosotros. Sí que tenemos ayuda divina, ¿no? Tenemos una gran ayuda allá en el cielo. Tenemos ese bonus. Entonces, nada nos puede condenar, nada en este mundo, ni fuera de él. Él sigue diciendo, Pablo, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Recordemos que Pablo sigue pensando en el presente y en el futuro del creyente. El futuro es la redención consumada. En el presente estamos en un mundo de dificultades. Y van a venir dificultades, sin duda alguna. Persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y ahora Pablo sale con esta pregunta. ¿Será que hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Si Él ya nos entregó todo, ¿será que hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Sabes por qué no? Porque no hay nada. Porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Él se dio a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Él dio todo. Todo su amor lo entregó por nosotros. Entonces, no hay quien nos acuse, no hay quien nos condene. 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No hay mayor muestra de amor que esto. Hermanos, esto debería ser de ánimo para nosotros. Estos versículos. Vivimos en un mundo de dificultades. Vivimos en un mundo, van a haber tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Pero en Cristo somos más que vencedores. Filipenses 1:29 nos dice dos privilegios que tiene el creyente. Y dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, no solo se te concedió creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Cómo estamos viendo las dificultades en nuestras vidas? ¿Son un obstáculo? Más bien lo vemos como una oportunidad para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. ¿Cómo estamos viendo eso? Estamos en Cristo y seguimos las pisadas del Maestro. ¿Y cómo fueron las pisadas del Maestro? Fueron llevadas a la cruz. Él tuvo que morir antes de ser glorificado. Esas son las pisadas del Maestro. Y dice el versículo 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La cita de Pablo aquí es en el Salmo 44:22, y es como los hijos de Coré, y ellos dicen, bueno, nosotros vimos las obras de Dios, cómo pasaron el mar, Dios fue fiel, lo vieron actuar, pero ahorita en este momento padecemos, nos cuesta, está difícil. Y dice, somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Y entonces, ¿dónde estás, Dios? Pero al final ellos dicen, aún así vamos a confiar en Él, aún así le creemos a Él. Es una súplica a Dios de que trajera su salvación. Hermanos, nosotros a veces suplicamos eso, Señor, ayúdanos en nuestras tribulaciones. Y no está mal, pero tengamos la confianza en que Él ya nos dio la victoria. En Cristo somos más que vencedores.
por medio de aquel que nos amó en las pruebas, en la persecución y aún si nos toca la muerte. Si aún sufrimos por Cristo, si aún padecemos por Cristo, si aún morimos con Cristo, sabemos que también seremos glorificados con Cristo. Estamos en Cristo, estamos viviendo las pisadas de Cristo. Y Pablo lo entendió así. En Filipenses capítulo 3 y en los versículos 9 al 11, Pablo tiene un anhelo. Él dice, yo tengo un anhelo, y es este. Dice, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y dice, este es el anhelo. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Yo quiero vivir como Cristo, de tal manera que su poder sea perfeccionado en mi debilidad, de tal manera de que cuando yo predique sea por medio del poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos. Yo quiero sufrir, llevar los sufrimientos de Cristo. Y muchas veces para nosotros es como, está como difícil, ¿no? Llevar los sufrimientos de Cristo. Pero Él dice, aún falta que se cumplan los sufrimientos de Cristo. Y dice, participar entonces de su sufrimiento y participar de su muerte para poder experimentar la resurrección de los muertos, para poder estar un día en su gloria y participar con Cristo. Si morimos con Él, reinaremos con Él, dice en 2 Timoteo. Y aún en eso, hermanos, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Esto de más que vencedores se traduce literalmente en el griego conquistar por completo. Cristo ya conquistó, por ende nosotros ya conquistamos, ya tenemos la victoria por medio de aquel que nos amó. Y ahí no termina. Versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es una realidad gloriosa. No hay poder humano, no hay poder espiritual, no hay cosas que nos pasen, que nos pueda separar del amor de Cristo. Todo obra para bien para los que le aman. Somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo y padecemos con Cristo, sí, pero en eso somos más que vencedores. Hermano, no creas lo que el mundo dice acerca de ti. No compres las baratijas de este mundo. El mundo te dice, cree en ti. No, hermano, no creas en ti. Cree en lo que la palabra de Dios dice de ti. No creas ni siquiera lo que tú dices acerca de ti. Cree en lo que el Señor dice acerca de ti. Y tú eres redimido, eres hijo de Dios. Eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. De tu lado está el que venció la muerte, la cruz y el pecado. De tu lado está Él. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cree, ama, sigue, lee y aprópiate de estas verdades. Vívelas, vive la palabra de Dios, créela como si tu vida dependiera de esto, porque en verdad depende. Y luego, ve y predícala, como si la vida de millones de personas dependieran de esto, porque sí depende, sí depende. Ve, predica en tu trabajo, en tu estudio, el lugar en donde estás. Dios te puso. Y sabes que hay miles de millones de personas en el mundo, 3,8 billones, que no pueden tener una Biblia. No pueden tenerla. ¿Y saben cómo se reúnen las iglesias? Clandestinamente. Se tienen que esconder. Nosotros aquí podemos abrirla. Nadie nos dice nada.
aprovechémosla, amemos al Señor y prediquemos. Hay lugares en el mundo en donde no se ha predicado, pero estamos cómodos. Muchas veces no queremos participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué pasa si muero por Cristo? Hermano, eres más que victorioso. Ya en este mundo ya lo eres, ya lo tienes todo. Qué privilegio tener la libertad. Pero hay 2 billones de musulmanes que no lo tienen. Hay 1 billón de hindúes que no lo tienen. Hay 800 millones de budistas que se están yendo al infierno, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Hermanos, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. No es comparable, no es tiempo de disfrutar nuestra vida. Es tiempo de predicar a Cristo, es tiempo de llevar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, por esos 3,8 billones de personas, por esos 46 millones de argelinos, por 2 billones de musulmanes, por las cantidades inmensas de personas sin Cristo, vale la pena. No puede ser que nosotros estemos disfrutando de algo que ni merecemos, de una posición en Cristo, mientras millones de personas se están yendo al infierno sin conocer un poco de eso. Ni la muerte nos puede separar. La promesa es: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Llevemos a Cristo en nosotros, experimentemos su poder, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, porque nos espera una herencia. Hermanos, somos más que vencedores. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Padre, gracias, porque en Cristo hemos sido victoriosos. Tenemos la victoria y eso es maravilloso para nosotros. Ayúdanos a apreciarlo, amarlo, y que esto ponga en nosotros un deseo mayor de comprenderte, de conocerte, de conocer esas pisadas, de llevarlas, de ir por esos caminos y ser esos pies que llevan el Evangelio. Padre, que vivamos a Cristo, porque un día vamos a ser herederos con Cristo, vamos a estar en su presencia, vamos a vivir por siempre con Él en su gloria. Y esto es lo más maravilloso que podemos tener. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias por no escatimar ni a tu propio Hijo. Gracias porque lo diste todo por nosotros. Y ayúdanos en nuestra vida. Vamos a tener muchas dificultades, pero sabemos que aún en eso somos más que victoriosos. Ayúdanos a vivir en la victoria con que Cristo nos hizo libres, y que podamos predicar a otros con pasión, con amor, porque amamos a nuestro Padre y clamamos a Él, Abba Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.